Lo que buscan es una formación evidentemente práctica, con el objetivo a corto plazo de hago esto, estudio esto porque quiero trabajar de esto. Dicen que quieren más práctica. Hay mucha gente que opta por la FP para reinventarse totalmente. Buscar un poco esa especialización en el sector y en la formación. Ahora mismo realmente la FP es un punto a través del que gira, digamos, todos los sectores. El mayor cambio que hay es a nivel personal. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing. Yo soy Alex Tusamen, fundador de Impulsing.com, y estamos aquí, como todos los martes, en un nuevo episodio, y hoy para hablar de un tema que nos habéis ido pidiendo, que todavía no habíamos tocado como se merece, y es de toda la formación profesional vinculada con el mundo del deporte, del fitness, de la salud. Estamos aquí con Adrián López, director de Centros Educativos de Tafad Madrid. Adrián, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, muchas ganas de empezar y compartir este ratito con vosotros. Bueno, vamos a hablar muchísimo de la formación profesional, que es un tema que no habíamos tocado, que cada vez que, bueno, el Impulsing está creciendo un montón, toda la parte de empleos que piden, pues eso, chicos y chicas que han estudiado Tafad, bueno, el actual TSEAS, TESAF, incluso TEGU, grado medio, grado superior. No lo habíamos tocado este tema en nuestro podcast, es el primer día que lo vamos a tocar y teníamos muchísimas ganas, pero queríamos primero conocer un poco a la persona, quién es Adrián López, tu vínculo con el mundo del deporte y cómo llegas, pues eso, a dirigir una de las escuelas de formación profesional, ¿no? Más de moda, como lo quieras llamar, que más años lleváis en el sector trabajando todo este tipo de perfiles. Bueno, pues Adrián es una persona que lleva vinculada al mundo del deporte desde bien pequeño, pasando por diferentes disciplinas, fútbol, artes marciales, deportes de raqueta, y que con el paso del tiempo pues, ha ido dando forma a la persona que es hoy en día, al profesional que es hoy en día, y que al final siempre ha visto el deporte como un medio de desarrollo y que nos proporciona un montón de posibilidades en diferentes sectores y campos de nuestra vida. ¿Cómo llegas, cuánto llevas en Tafad Madrid? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cuántos centros tenéis? ¿Las formaciones que ofrecéis? Ahora pasaremos a las nomenclaturas, que es siempre interesante para que la gente lo sitúe porque ha evolucionado mucho en los últimos años. Pero sitúanos cómo llegas a Tafad Madrid y a dedicarte ahora a estar dirigiendo los centros de una entidad referente en el mundo de la formación profesional, especialmente vinculada con el mundo del deporte. Bueno, pues llegamos a Tafad Madrid en 2014, hace 10 años 10 ya. años. 10 años ya, han pasado rápido, parece que fue ayer. Y en estos 10 años pues he ido pasando por todos los centros, Villaverde, Aluche, Boadilla, Torrejón, desempeñando diferentes funciones, desde la de profesor adjunto a profesor titular, a jefe de estudios y en estos momentos pues a director académico. Actualmente, los centros que se encuentran en funcionamiento y donde concentramos la mayoría de los estudiantes es el centro de Torrejón de Ardoz y el centro de Boadilla del Monte. Y ahí tenéis la gran mayoría y ofrecéis diferentes programas, todos vinculados al deporte. ¿Tenéis cosas también fuera del mundo del deporte? El factor diferencial en la rama deportiva, enfrentamos los ciclos formativos de grado medio, el técnico en guía en el medio natural y de tiempo libre, el técnico superior en enseñanza de animación sociodeportiva y el técnico superior en acondicionamiento físico. También dentro del centro, el año pasado pusimos en funcionamiento el técnico superior en dietética, muy relacionado con el mundo del deporte y buscando un poco que nuestros estudiantes que finalizaban sus estudios deportivos continuasen con una formación que estuviese vinculada al mundo del deporte y les permitiese seguirse desarrollando. Oye, y háblanos un poco de esta nomenclatura siempre. El antiguo Tafad, actualmente TSEAS, TESAF, TEGU. Cuéntanos un poco qué significan estas siglas, qué es un grado medio, qué es un grado superior. Ahora te preguntaremos también por salidas profesionales, pero un poco que nos aclares la diferencia entre TSEAS, TESAF, TEGU y el antiguo Tafad. Bueno, pues el antiguo Tafad a día de hoy es el TSES, el Técnico Superior en Enseñanza de Animación Sociodeportiva. Es el plan de estudios más parecido o similar al que existía anteriormente con la anterior normativa. Entonces, el Técnico Superior en Enseñanza de Animación Sociodeportiva es el ciclo formativo que está más especializado en todo lo que son actividades deportivas pues de carácter individual, de carácter colectivo y en todo lo que es ocio y tiempo libre. Y luego tenemos la evolución que surgió un poco a raíz de la demanda del mercado, que es el técnico superior en acondicionamiento físico,
que se centra mucho más en lo que es la parte de los gimnasios, en ese monitor polivalente para trabajar en sala fitness, en actividades colectivas, en entrenamientos. Eso es el TESAF. Eso es el TESAF, eso es. Y luego está el grado medio, el TEGU. Esos dos son, tanto TESEAS como TESAF, sobre todo para la audiencia que nos está escuchando, eso es grado superior. Eso es grado superior. Eso es grado superior. Y si nos ponemos a matizar, son enseñanzas de régimen general, ¿vale? Porque es verdad que la formación profesional es muy compleja y nos encontramos con enseñanzas de régimen general, con enseñanzas de régimen específico, que aquí existe un poquito de confusión. Para clarificar un poquito, pues las enseñanzas de régimen específico son los técnicos deportivos de fútbol, por ejemplo, TD1, TD2, TD3, y luego están las enseñanzas de régimen general. Y luego en la rama de régimen general, en el grado medio, el TECO o el TEGU, pues es el técnico especializado en actividades en el medio natural y en tiempo libre, en el que principalmente los chicos aprenden y se desarrollan para trabajar en un futuro en entornos naturales. ¿Cuál es el perfil o cómo se diferencia el perfil? Has dicho, por ejemplo, el TESAF me ha quedado clarísimo, ¿no? Alguien que estudie con vosotros TESAF es porque quiere trabajar de técnico de actividades dirigidas, monitor multidisciplinar, incluso entrenador personal, pero quiere trabajar sobre todo gimnasio o preparar, como dice el propio nombre, ¿no? En acondicionamiento físico o preparación física, ¿no? Ese perfil de alumnos, ¿cómo difiere del TESAF, por ejemplo, al TESEAS? Sí que existe una diferencia bastante notable en cuanto al perfil y en cuanto al objetivo a corto plazo. Podemos diferenciar a este alumnado. En primer lugar, la media de edad o el rango de edad es un poquito diferente. La media de edad en los estudiantes de acondicionamiento físico, por lo menos en nuestro caso, Sí. tenemos una muestra bastante amplia, es un poquito mayor a la del técnico superior en enseñanza y animación deportiva, que a lo mejor es un público, un estudiante más joven, digamos, no más indeciso, pero sí con una idea de futuro todavía no tan desarrollada. Y bueno, pues la edad es algo que diferencia bastante. Y luego es verdad que la gente que tenemos en el técnico superior en acondicionamiento físico es alguien que tiene una idea, digamos, muy concreta de dónde quiere explotar todos esos conocimientos. Pues yo quiero estudiar esto y quiero explotar al máximo todo lo que aprenda en soporte musical. O quiero explotar todo lo que aprenda en fitness en sala de entrenamiento polivalente. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la edad y también un poquito en cuanto al nivel de maduración a los objetivos a corto plazo. Sí, sí. Esta gente cuando se encuentra, o sea, este tipo de alumnos, es un programa de 2 años, ¿no? ¿Y qué busca? O sea, a nivel laboral, ¿busca trabajar en gimnasios, en centros deportivos, en clubs, en academias, en un deporte en concreto? En primera instancia, lo que buscan es una formación evidentemente práctica, que al final yo creo que es algo muy diferenciador y que marca mucho la diferencia del paso de toda la enseñanza anterior que han tenido y de la enseñanza universitaria. Muchos vienen del colegio, ¿no? Muchos vienen del colegio, sí. Pero también hay una muestra muy alta de gente que abandona los estudios universitarios porque no sienten que lo que están estudiando les esté aportando ese conocimiento práctico o lo que ellos pensaban que iban a recibir. Por ejemplo, una carrera como CAFID, me imagino. Eso es. O sea, tenéis mucha gente que se mete a estudiar CAFID, no le gusta porque es más teórico y se meten a un TESEAS o TESAF, me imagino. Sí, desde CAFID a magisterio. A magisterio también. Sí. U otras carreras que están un poquito relacionadas con el tema de la enseñanza y descubren ese primer año, en ese segundo año, que no es lo que esperaban. Entonces dan un cambio, dan un giro y se meten en una formación profesional. La propuesta de valor principal de la formación profesional es la práctica continua, que es muy práctico todo. Nosotros, fundamentalmente, lo que buscamos es que tengan la mayor práctica posible. Al final, es verdad que la práctica hay que entenderla en todos sus sentidos. O sea, práctica no es solo estar en una pista polideportiva practicando una actividad deportiva o en una sala de entrenamiento haciendo X ejercicios. O sea, la práctica también se desarrolla a través de una participación activa en lo que son las aulas. Entonces, nosotros eso lo extrapolamos a todas las asignaturas y lo que buscamos es un proceso de enseñanza-aprendizaje que realmente involucra al estudiante y que mientras consigamos que se encuentre involucrado, se desarrolla a través de práctica, ya sea en el aula o ya sea en las instalaciones que tenemos a nivel deportivo. ¿Qué clases se dan en un TESEAS, en un TESAF? ¿Qué clases suele haber en los 2 años? Bueno, son bastante diferentes. Es verdad que hay ciertas asignaturas que son iguales, podemos decir que son un poco troncales, como es valoración de la condición física, que al final es la base, todo lo que se trata de anatomía, fisiología, primeros auxilios, el cuerpo humano.
Luego tenemos otras asignaturas que también están en el mismo plan de estudios, que son las transversales, que son FOL y Empresa, que ahora va a haber un proceso de cambio en la FP. De hecho, el año que viene se modifican los planes de estudio y entramos en un momento en el que vamos a convivir los alumnos que terminan con el plan de estudios actual y los que van a empezar, que empiezan con un plan de estudios diferente. Tenemos inglés también, que se imparten ambas formaciones. Este cambio se produce, perdona, Adrián, a finales del curso 24-25, o sea, para el nuevo 25-26 ya estaría implementado. El año que viene, todos los estudiantes que empiecen a estudiar una FP van a empezar a estudiar con un sistema nuevo, y los que están en segundo, que ya han estudiado primero este año, van a terminar su plan de estudios normal. Aplica el nuevo. Eso es, aplica el nuevo. Entonces, asignaturas, bueno, pues en el TSEAS, que es el TAFAT de toda la vida. En primero, como factor diferenciador, pues tenemos la asignatura de deportes individuales, actividades físico-deportivas individuales, donde se trabaja el atletismo, la natación. Nosotros incluimos dentro de esta asignatura otros factores formativos, como puede ser el entrenamiento funcional, el pilates, etcétera. También tienen juegos y dinámicas, más orientadas a lo que es el ocio y tiempo libre y al entretenimiento. Y en primero de TESAF, por su parte, se centran mucho más en lo que es el fitness en sala polivalente y en actividades acuáticas. Segundo curso, en TESEAS, se centra en deportes con implementos, deportes colectivos, actividades físico-deportivas para la inclusión social, por ejemplo. Y el técnico superior en acondicionamiento físico sigue trabajando en base a esas actividades con soporte musical, con una segunda asignatura, con un segundo módulo, y actividades como módulos como control postural y bueno, habilidades sociales y de estas características. ¿Cuál es la FP más demandada de todas estas? La FP más demandada, pues depende mucho de... el año de la promoción. Depende mucho de la modalidad, si es presencial o es online. Sí. Nosotros a nivel de presencialidad, la más demandada es el TESEAS, es el técnico superior en enseñanza de animación sociodeportiva. Sin embargo, en la parte a distancia, que está creciendo muchísimo y cada vez hay una mayor demanda y una mayor cantidad de estudiantes, la más demandada, con mucha diferencia, es el técnico superior en acondicionamiento físico. ¿Sí? Y esto hila muy bien con el perfil que te he detallado anteriormente, con el nivel de madurez de los alumnos y con el objetivo a corto plazo de hago esto, estudio esto porque quiero trabajar de esto. Entonces, aquí hay un punto de unión en el que se ve muy bien esto que hemos comentado antes. Porque me imagino que el TESAF, al hacerse a distancia, lo compaginan con su actual trabajo. Eso. La mayoría. La mayoría de estudiantes que tenemos en el técnico superior de acondicionamiento físico o ya están trabajando en gimnasios y se lo están sacando para tener una titulación oficial que les permita ejercer de forma legal, o ya tienen unos estudios previos y lo quieren complementar con esta formación y es un volumen, es un público mucho, mucho mayor. Joder, pero es tremendo todo esto que cuentas, ¿no? Porque al fin y al cabo la FP no para de crecer. O sea, ¿por qué crees que está creciendo tanto? Bueno, lleva los últimos años, ¿no? Pero vosotros, yo me atrevo a decir que fuisteis pioneros. O sea, es decir, 2014 había FP, pero o sea, ha habido como un cambio también, yo creo, de evolución en España, que es que antes, por ejemplo, todo el mundo tenía que ir a la universidad, si no, pues eras diferente, no tenías oportunidades, ¿no? Se nos metía eso en la cabeza. Luego ha llegado como el mundo del emprendimiento y en paralelo también toda la FP se ha beneficiado de esa corriente, en mi opinión, de emprendimiento, porque al fin y al cabo, hoy en día ya ir a la universidad como hace 20 años no te asegura tener un trabajo. Sino que ahora, pues, por ejemplo, nosotros lo vemos que entrevistamos todos los días a personal de gimnasios, centros deportivos que busca perfiles de TAFAT TESEAS y es que están como locos por buscar ese perfil. Pero lo hablamos fuera de cámaras, todo ese perfil ahora hay muchas veces que estudia TAFAT TESEAS pero no acaba trabajando en un gimnasio porque no quiere ser técnico de actividades dirigidas o monitor. ¿Qué es lo que quiere ser? Bueno, es un poco de la mentalidad, ¿no? De que a lo mejor el alumno de ahora es como más demandante que a lo mejor lo éramos nosotros, ¿no? Hace 10, 15 años. Eso es. A ver, a nivel de demanda, la tasa de inserción a nivel laboral es algo que se puede consultar y se puede ver. La tasa de inserción laboral a través de unos estudios de formación profesional es mucho mayor que a través de los estudios universitarios. Muchísimo más. Al final, en esta evolución que estamos teniendo, las empresas cada vez demandan mucho más ese perfil de persona polivalente, proactiva, multitasking, como decimos nosotros, o multitarea, o que sepa capaz de desarrollar diferentes actividades. Y esto ligado a las prácticas, a lo que son las prácticas que tienen los estudiantes en FP, pues provoca y produce que haya un crecimiento en lo que es la formación profesional
y esto también es cierto, luego muchos optan por los estudios universitarios, pero ese primer paso, que a lo mejor antes se obviaba y pensábamos, como bien has dicho, a la universidad. Yo, por ejemplo, yo no hice FP y mis compañeros... Tuviste CAFID, ¿no? Bueno, mi historia en ese sentido es bastante... no complicada, es circunstancial. Yo empecé estudiando Ingeniería de Obras Públicas. Ostras, eso no lo sabía. ¿Vale? Mientras lo compaginaba con el deporte de competición. Pero llegó un punto en el que yo no me veía trabajando de eso y decidí cambiar radicalmente y empezar a estudiar la carrera de INEF, ¿vale? ¿Tu deporte de competición, taekwondo? El taekwondo, eso es. Y bueno, siguiendo un poquito con lo que hemos dicho anteriormente, pues sí que es verdad que cada vez más estudiantes y cada vez más personas se decantan por la FP, en primer lugar, por esa tasa de inserción laboral, y en segundo lugar, y esto es algo que mucha gente no lo sabe y es bastante interesante, la gente tiene el concepto de que si hacemos formación profesional estamos perdiendo 2 años para luego ir a la universidad. A mí no me gusta para nada la palabra perder, a mí me gusta la palabra invertir. Un estudiante que hace unos estudios de formación profesional, cuando luego quiere continuar con sus estudios universitarios en cualquier universidad, tiene una convalidación de créditos aproximada mínima de, si no me equivoco, 54 créditos. Esto quiere decir que convalidan prácticamente un año completo. Sí, te iba a decir, un curso por lo menos. Eso es. Entonces, esto es algo también que nosotros, cuando la gente viene a pedirnos información, se lo transmitimos, porque es verdad que, habiendo pasado por la universidad, la cantidad de práctica que se hace en nuestro centro y en lo que es la formación profesional no es comparable con la práctica que se hace a nivel universitario. Esa es vuestra propuesta de valor cuando, imagínate, llega alguien a Tafad Madrid, pide información y está dudando, ¿no? Si a lo mejor universidad o FP, o hacer FP y luego universidad. Más que convencerles, les trasladáis... Ese, digamos, que sería vuestra propuesta de valor. Eso es. Luego muchas veces nos dicen que quieren más o que les ha parecido poco. Luego en el día a día... Claro, porque es que 2 años se te pasan en nada. Claro, luego los alumnos en el día a día, algunos te demandan estar en el aula, pero bueno, al final muchos también todavía siguen dependiendo de sus responsables, de sus padres, madres, tutores, y todavía te dicen que quieren más práctica, cuando muchas veces llegan a clase y te dicen, y hoy no podemos estar en el aula. Pero sí, nuestra propuesta de valor y nuestro factor diferenciador es esa práctica diaria en la que, pues, de 30 horas a la semana nosotros prácticamente garantizamos, depende de la semana, depende de los módulos, depende del ciclo, pero un mínimo de unas 20 horas semanales son de carácter práctico. Claro, que son muchas. Son muchas. Estamos hablando de 20, entre 5, 4 horas diarias si invertís en formación práctica. Eso es. Claro, pues que luego a lo mejor alguien que estudie con vosotros, eso, Tafad TSEAS, luego llega a CKFIT y en los primeros años dice, joder, si no es que me lo sepa todo, pero sé aplicarlo mucho mejor que el resto. Yo eso ya lo noté en mi día cuando inicié mis estudios en la carrera universitaria, en lo que es el INEF. Ese perfil de estudiante que viene con una formación profesional previa, viene rodado. Viene rodado en cuanto hay que exponer, hay que exponerse a la clase, hay que desarrollar una sesión, los contenidos, la preparación. Al final, esto es una percepción propia. El nivel de madurez que se lleva a la universidad cuando los chicos terminan con 18 años, 19 años, en muchos casos los estudiantes entran por inercia a la universidad. Sí. Entran por mi amigo va a estudiar esto, mi padre me ha recomendado esto, Sí. o yo creo que esto a lo mejor se me daría bien, pero no llegan con una idea madurada. Y si tú haces una formación profesional durante 2 años, entre los 18 y los 20 años, los 19 y los 21 años, los 20 y los 22 años, porque al final nunca es tarde para estudiar, tú realmente ahí le vas a dar el sentido que quieres a la formación. Y a lo mejor estudiando una formación profesional de deporte, luego tienes otras muchas salidas profesionales. Es decir, a lo mejor te interesa el periodismo deportivo, o a lo mejor te interesa el marketing deportivo, o a lo mejor te interesa un magisterio, o a lo mejor te interesa un INEF, pero ya tienes una idea muy clara de hacia dónde quieres enfocar tus estudios. Sí, yo creo también, es que yo estoy también bastante con... O sea, a mí, por ejemplo, no es por meterme ningún fregado, pero es que no se nos prepara para pensar, se nos prepara para hacer lo que quiere todo el mundo. ¿Y qué es lo que quiere todo el mundo? Pues, oye, colegio, universidad... Ese es como el roadmap clásico de siempre, ¿no? No se nos enseña a pensar en el sentido de, oye, si tú haces, imagínate, en este caso estamos hablando de formación profesional, si quieres trabajar como preparador, pues a lo mejor estudiando 2 años Tafad TSEAS, hablo en alto, dices, ostras, es que ya sé que puedo trabajar con esto. Y a lo mejor lo que dices tú, no acabas trabajando en eso, pero ya sabes y te acercas más. Hay gente que tiene 35 años y no sabe todavía lo que quiere hacer con su vida. O sea, que todos en algún momento tenemos esa incertidumbre, pero, joder, llega un momento en el que tú tienes que saber, oye,
qué quieres hacer, qué se te da bien y qué está dispuesto el mercado a pagarte por ello, ¿no? Eso es. También hay mucha gente que opta por la FP para reinventarse totalmente. Es decir, nosotros tenemos perfiles de alumnos que vienen de estudiar historia, Sí. o que vienen de estudiar criminología. ¿Cómo es vuestro perfil? O sea, ¿tenéis un perfil ese más junior para a lo mejor el TSEAS, el TESAF es más adulto, pero hay gente, me dices entonces, que viene de otras carreras o sectores, pero son gente con experiencia trabajando en otros sectores que quiere... Sí. Sí, Sí, ¿tenéis mucho de ese perfil? Tenemos un perfil bastante alto, sobre todo en la formación a distancia, de gente que se quiere reinventar profesionalmente, y al final la FP, pues en esta modalidad online, que además va a pasar a llamarse modalidad virtual, te permite reinventarte y darle otra orientación a lo que es tu futuro profesional, tu futuro laboral y tu ámbito de desarrollo. Oye, y Tafad Madrid decías que el inicio data de 2014, ¿o llegas tú en 2014? Yo llego en 2014, pero el inicio fue en 2013. Pero bueno, o sea, lo has vivido desde cero, o sea, has estado casi desde los orígenes. Sí. ¿Cómo saber, en tu caso, intraemprendido, porque al fin y al cabo has visto toda la evolución, has pasado, nos has contado que has sido profesor, jefe de estudios, hasta ahora llegar a ser director de los centros educativos, pero en esa transición, ¿cómo ha evolucionado todo, tanto el mercado de la FP como toda esa relación con el mundo del deporte? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Más gimnasios, más centros, más oportunidades? Hace 10 años no había ni la mitad de oportunidades que hay ahora, no había casi cadenas de gimnasios. Al final es un crecimiento paralelo, efectivamente. Al final el mercado en cuanto a lo que es la oferta deportiva aumenta y por lo tanto aumenta la necesidad de tener perfiles profesionales para cubrir esos puestos en el mercado laboral. Esto también, digamos que se apoyan uno sobre otro. La FP no está vista como a lo mejor estaba vista hace 20 años. Todo esto ha ido cambiando mucho y en los últimos 5 años, 6 años, yo creo que hay un punto de inflexión en el que la FP ya no se ve como se veía antes y sí que se ve ya como una oportunidad, para que todos aquellos que no saben a lo mejor todavía muy bien qué hacer puedan dar forma a ese pensamiento profesional, todos aquellos que se quieren reinventar se puedan reinventar y todas aquellas personas que antes a lo mejor no hacían una FP por el... Hay muchos tabús, por así decirlo, dentro de la FP, de no, es que si estudias FP, esto antes, ahora ya no. Te va a ser más difícil lo que sea. Esto ya ha desaparecido totalmente. O sea, ahora mismo realmente la FP es un punto a través del que gira, digamos, todos los sectores prácticamente. ¿Nos puedes poner, por ejemplo, un ejemplo de sitios donde trabajen alumnos vuestros por separar TSEAS, TESAF y de TEGU? Bueno, nosotros el TEGU, lo que es el grado medio, ¿Sí? los principales convenios, acuerdos, sitios de prácticas de nuestros estudiantes están muy vinculados a lo que estudia, porque eso también es una cosa que a nosotros en ese sentido nos diferencia bastante. Al final es verdad que el deporte es un concepto muy amplio. Claro. Es un concepto muy amplio. Y al final tú puedes desarrollar esas prácticas en un montón de empresas y en un montón de sectores incluso. Pero nosotros, los estudiantes de grado medio, principalmente intentamos que desarrollen esas prácticas en sitios que tengan relación con esos módulos formativos que han estudiado. Pues ya sean tiendas de bicicleta, ya sean empresas de ocio y tiempo libre, ya sean parques multiaventura, ya sean hípicas, ya sean rocódromos, porque al final luego va a haber una evolución. Todo ese estudiante que haya hecho el TEGU va a pasar al TSEAS o al TESAF y la tipología de empresas, lo realmente interesante para el alumno es que vea la diferencia. Si yo me voy a la parte de TSEAS, ahí entramos ya con patronatos, entramos con clubes deportivos, entramos con empresas de ocio y tiempo libre, pero no de medio natural. Y luego los que van a TESAF, pues mucho más todo cadena de gimnasios. Entonces, para nosotros es fundamental también que los estudiantes en esos 4 años que llevan con nosotros, la gran mayoría, esas prácticas profesionales las desarrollen en empresas que no sean parecidas o que no sean iguales o que incluso no sea la misma, porque al final te permite ampliar un poco esa visión de posibilidades con vistas al futuro. Te iba a hacer esa pregunta justo, que en Tafad Madrid, por ejemplo, las prácticas, ¿cuándo se hacen? ¿En el segundo año? ¿Dedicáis un semestre? ¿Tienen que acabar los 2 años y luego hacerlas? Bueno, las prácticas en el actual plan de estudios se desarrollan en el segundo curso durante los 3 últimos meses. Vale. Y al final nosotros, en ese proceso de gestión de las prácticas, para nosotros hay otra cosa que es fundamental, y es escuchar a los alumnos. La asignación de prácticas es un proceso muy complejo.
y muy sencillo a la vez. Depende cómo cada centro lo quiera llevar a funcionamiento. Nosotros siempre primero enseñamos a los estudiantes, todas las empresas con las que colaboramos, les decimos lo que pueden hacer en cada una de ellas, les invitamos a que vayan a presentarse, a que lo conozcan, a que la empresa tenga una primera imagen de ellos, porque al final una empresa también, con la cantidad de peticiones que recibe para coger alumnos en prácticas, hay algo que nos tiene que diferenciar. Pues nosotros intentamos que los alumnos, con ese listado que nosotros les enseñamos, vayan, se presenten, hagan una entrevista previa. Hay alumnos que prefieren directamente que nosotros se lo asignemos. Nosotros les asignamos el centro de prácticas, pero la experiencia es verdad que nos dice que un estudiante que desarrolla unas prácticas en un sitio donde él se encuentra a gusto y que era elegido, el éxito y el aprendizaje va a ser mucho mayor que un alumno que es asignado a un centro de prácticas por orden aleatorio, por orden de calificación o por cualquier otro baremo. Lo bueno es que por oferta de empleo no será, porque nosotros lo vemos todos los días con Impulsing, pero el perfil de un alumno que haya estudiado eso, TSEAS, TESAF actualmente, o sea, es que está muy demandado, está muy, muy, muy demandado. Entonces, claro, el tema es, ¿no?, encontrar, bueno, esas ofertas de empleo las están, obviamente imagino que la cercanía también de los hogares en este tipo de roles, pues como un gimnasio también, cuando abre un centro, la ubicación es fundamental, pues en este caso el perfil de vuestros alumnos imagino que también elegirá por cercanía, ¿no? Sí, muchos de ellos se decantan o por cercanía a su residencia o por cercanía al centro de estudios o por cercanía a... Luego muchos entrenan, tienen sus actividades deportivas. Entonces, al final nosotros siempre hemos sido creyentes de que obligar a un estudiante a ir a un sitio de prácticas impuesto no es el mejor método para el desarrollo de ese estudiante. Obviamente, como he dicho, hay casos de estudiantes que nos dicen, no, pues bueno, yo donde tú me asignes. Lo que pasa es que al final, claro, eso es complejo, porque si yo tengo un sitio de prácticas a 50 kilómetros de tu casa, entonces ya nuestra idea es algo mejor. Y con la ventaja de este sector, porque claro, a ti te dicen, por ejemplo, más en vez de la parte de deporte y salud, más en la parte de gestión deportiva, ¿no? Ahí no puedes elegir dónde hace las prácticas, ahí es un mercado mucho más saturado, más cerrado, menos oferta de empleo, pero en el mundo del deporte y la salud más para esos perfiles de alumnos de TSEAS o de TESAF, hay donde elegir. O sea, tienen donde elegir y algo que nosotros intentamos transmitirles también es que hay que conocer la base para poder ir avanzando profesionalmente y laboralmente dentro de cualquier empresa. Es decir, hay que conocer cómo funciona la recepción, hay que conocer cómo funciona el trabajo en sala, hay que conocer cómo funciona el trabajo en colectivas, hay que conocer el trabajo que hace la persona de mantenimiento. Es decir, al final el mundo de la empresa ha evolucionado mucho y como hemos dicho anteriormente, en cualquier sector, al final a cualquier trabajador ya no solo se le demanda que haga una tarea o una función, sino al final se busca ese factor o esa característica de multidisciplinar. sí, sí. Esto va un poco ligado a como te decía antes, y creo que va a ser algo bastante bueno. A partir del año que viene, todos los ciclos formativos, esto está todavía pendiente de que se ponga a rodar, pero va a haber prácticas en la formación profesional tanto en primero como en segundo. Es decir, los estudiantes ya... Ahora alguien de primero no puede hacer prácticas. Ahora mismo. En el actual plan de estudios no. Y el año que viene sí. Eso es. Se va a hacer, digamos, como una puesta en funcionamiento o una puesta en conocimiento de lo que son unas prácticas en primero, con un periodo muy reducido de tiempo en los que los alumnos ya van a ir a las empresas, y luego en segundo van a seguir desarrollando esta fase formativa, que además ya no se llama FCTs, sino que se llama fase de formación en empresa. Entre tú y yo, nunca he entendido, no en la FP, en cualquier lado, por qué las prácticas tienen que hacerse a partir de un año. Obviamente, yo entiendo que hay, yo que sé, medicina, hay algunas industrias, ¿no?, que obviamente requiere de X años, nada, para ponerte. Pero, por ejemplo, en trabajos tan prácticos como el de los monitores, técnicos deportivos, que no se pueda trabajar desde minuto uno, incluso en el mundo de la gestión. O sea, yo te digo, profesiones en las que no dependes de tanta formación previa, sino que la formación se aprende haciendo, que se limite, ¿no? A mí me parece una noticia estupenda. Yo siempre he sido muy creyente de que en cualquier sector hay muchas cosas que aprender antes de ponernos delante del público. Entonces, es verdad que esto es un avance, el que ya en primero puedan irse integrando en ese sistema o en esas prácticas, y luego en segundo ya se desarrollen mucho más,
pero sí que es verdad pues, que al final hay unos resultados de aprendizaje, hay una serie de contenidos, hay una serie de conocimientos. No de ponerte a dar la clase, pero por lo menos que la veas prácticamente como es, por ejemplo, ¿no? Eso es. Nosotros al final, con nuestro modelo, al final todo va un poco en base a los modelos. Claro. Sí que, por ponerte un ejemplo, el módulo de soporte musical, nuestros estudiantes es que hacen 4 horas a la semana en las que ellos están en el centro, están exponiendo actividades de carácter coreografiado, Claro. y están adquiriendo un conocimiento muy amplio. Te digo esto como te digo en el módulo de deportes con implemento pádel. Entonces, sí que es verdad que un alumno se introduzca muy rápido en unas prácticas conlleva también un riesgo bastante alto a nivel de la madurez que tiene y a nivel de entender que cuando tú ya te incorporas a una empresa hay ciertas cosas que todavía no se tienen aprendidas. Sí. No se tienen aprendidas y al final... Sí que un mínimo de 3 meses formándote, o sea, un poco de... No el primer día que llegas y empiezas, imagínate la FP, te vamos a meter en la empresa, pero sí que 3-4 meses, pero luego a partir de esos 3-4 meses de iniciación, ¿no? Eso puede ser muy positivo. Y oye, ¿cómo está montado, si nos puedes decir más, que creo que esto es muy interesante, vuestra estructura de trabajo? Es decir, Tafad Madrid, has dicho que tenéis programas... ¿Tenéis híbridos o es online o presencial? Nosotros tenemos la modalidad presencial y la modalidad online. Y la online. ¿Cómo es esa estructura de trabajo? Tú estás como director de centros educativos. Has mencionado actualmente cuántos centros tenéis ahora mismo abiertos aquí en Madrid. En Boadilla y Torrejón. Tenéis 2. Sí. Y en esos 2 hablábamos que tenéis por año. ¿Cuántos alumnos, por ejemplo, tenéis? Nosotros este año estamos hablando de más de 1.500 alumnos. Por año. O sea, 3.000 en total. No, por año, no. En cada uno. En cada uno, eso es. O sea, 1.500. ¿Y suele ser la mitad en primero, la mitad segundo? Bueno, depende un poquito de la promoción. Pero estamos hablando de casi 700 y pico alumnos por promoción. Sí. En primero y en cada centro. O sea, 1.500 en total. Sí, solo de formación deportiva. Solo de formación deportiva. Solo de formación deportiva. Que al final es un poco lo que realmente nos marca y nos diferencia en relación a cualquier otro centro o cualquier otra entidad que imparta FP. Estáis muy especializados en deporte. Eso es. Claro, si alguien que quiere trabajar en el sector deportivo y que hacer una FP, digo, oye, voy a una genérica o voy a una que están poniendo el foco ahí para ser los mejores prácticas, mejores relaciones laborales, mejores programas, mejores profesores, ¿no? Porque vuestro profesorado, no digo que el de otras escuelas de FP no sea si ofrecen deporte, esté especializado en deporte, pero es solo una escuela de deporte. ¿Por qué solo deporte? ¿Tenéis a futuro reto de abrir más formaciones, o sea, más FP, pero de otras áreas? ¿O ha sido siempre como el inicio, ¿no? Deporte y luego Dios dirá? A ver, al final creemos en el deporte como herramienta con un poder incalculable para cambiar la sociedad y mejorar el día a día de todas las personas. Entonces, es verdad que se ha ido evolucionando con el técnico superior en dietética, se ha ido evolucionando también con otras formaciones profesionales, hasta a lo mejor no tenemos tanta cantidad de estudiantes, pero bueno, por ejemplo, también hemos puesto en funcionamiento este año el técnico superior en educación infantil. Pero sí que es verdad que al final, con la especialización que va surgiendo, digamos, o según vamos evolucionando, esto es un pensamiento propio. Creo que cada vez vamos a tender más a centros de formación profesional muy especializados en un sector concreto, porque al final también las relaciones con las empresas, la capacidad para mandar a todos esos alumnos a empresas a hacer prácticas. Entonces, creo también que este paso que da la FP de meter prácticas en primero, lo cual complica bastante ciertas labores de funcionamiento o nos va a hacer modificar ciertos procedimientos, creo que es un paso más hacia esa especialización de centros de formaciones profesionales especializados en una rama concreta. Nosotros tenemos alumnos en cualquiera de las sedes, y esto es totalmente verdad, que nos vienen de 2 horas de viaje todos los días o de hora y media todos los días en la modalidad presencial. Esto, para el que conozca un poquito las posibilidades que tiene la FP, hoy en día yo creo que casi todo el mundo tiene un centro de formación profesional a menos de 30 minutos de su casa, o a menos de 25 minutos. Y tenemos alumnos que se desplazan 2 horas, hora y media, para buscar un poco esa especialización en el sector y en la formación. Que eso está muy bien, ¿no? De cara a vuestra propuesta de valor, el que hayáis sido capaces en estos 10 años de, 11, ¿no? 2013, de comunicar esto
O sea, porque eso es un poder de marca tremendo, que un alumno haga eso, ¿no? Sí. Con toda la oferta que hay hoy en día. Total. Al final, nosotros hablábamos un poquito antes del tema de los profesores. Creo que también es otra de las cosas que nos diferencia muy notablemente y que nos acerca mucho al alumnado. Entonces, sí, eso es un poder de marca muy potente, pero que también lleva una exigencia diaria muy alta para no defraudar o para cumplir las expectativas de ese alumno que, por ejemplo, te viene de, no sé, un alumno de Parla te viene a estudiar a Torrejón. Ya, es que es una locura, O sea, hoy en día. Y esto se da. Entonces, claro, al final hay que tener un compromiso muy alto, hay que tener un nivel de exigencia muy alto y hay que tener también una capacidad de trabajo y de visión de lo que nosotros queremos transmitir, que al final es fundamental que la parte que lo tiene que llevar a cabo es el profesorado. ¿Cuál es tu objetivo principal como director de los centros? ¿En qué sentido? En el sentido de tu día a día, supervisas todos los centros, llevas la dirección. ¿Cuál es el objetivo ahí? Que el alumno consiga, me imagino tendrás varios, pero que el alumno consiga empleo, entre en el mercado laboral, captar más alumnos, por supuesto, pero en la parte académica tuya como director. Lo fundamental yo creo sería conseguir que darle un sentido a lo que están estudiando los alumnos. Es decir, los alumnos tienen que encontrar el sentido a lo que están estudiando para luego poder aplicarlo. Y una vez que conseguimos que ellos entiendan el por qué están, el dónde están, el qué están haciendo, que sean capaces de saber qué van a hacer cuando finalicen esos 2 años. Es decir, nosotros tenemos una figura implantada en el centro, que es la figura del coach. Al final nosotros nos llevamos a lo deportivo prácticamente todo, en lo que viene siendo el tutor de toda la vida o el orientador de toda la vida. Nosotros lo llamamos coach, el coach deportivo, el coach profesional, y ese coach es el que se tiene que encargar un poquito de orientar al alumno hacia su futuro y hacia su próximo paso una vez que finalice con nosotros. Entonces, fundamental, darle un sentido a lo que están haciendo y que una vez que transcurran esos 2 años tengan una idea clara de lo que quieren hacer. Si es opositar, si es trabajar, si es irte a la universidad, es irte a la universidad, y si es seguir estudiando, es seguir estudiando. Nosotros, con la apertura del técnico superior en dietética, hemos tenido una cantidad de alumnos brutal que han terminado su grado de acondicionamiento físico o de enseñanza de animación sociodeportiva y se han enganchado y han seguido estudiando con nosotros el técnico superior en dietética. ¿En dietética ¿cuánto dura? ¿También 2 años? 2 años también. 2 años también. O sea que al final hay muchos que están 4 años con vosotros. O 6 si hacen el grado medio. Ostras. Sí, nosotros... ¿Y qué sería? O sea, alguien de grado superior no hace grado medio, me imagino. Grado medio, grado superior. Bueno, hay gente que O lo ha hecho al revés. hay gente que entra directamente al grado medio desde la ESO o pruebas de acceso Sí. al grado medio, luego hace el grado superior y luego puede seguir estudiando. Y luego también hay estudiantes, y estos son casos que se han dado, que han hecho el grado superior con nosotros, accediendo desde el bachillerato o desde una prueba de acceso, y han encontrado lo que buscaban y han hecho luego el grado medio. Porque al final les transmitimos eso, que es diferente. El deporte es un concepto tan amplio y ofrece tantas posibilidades que es muy importante entender que lo que se estudia en el grado medio no es lo que se estudia en el grado superior, y que hay gente que hace el grado superior y luego hace el grado medio. Y eso se lo trasladáis, o sea, me imagino que ahí tenéis que hacer una labor también de educación y formación, ¿no? En esas consultas, altísimo. Sí. O sea, tu objetivo ahí no es comercial, sino que todo lo que entre en el centro es académico puro. Eso es. Luego separáis. Eso es todo académico. ¿Cómo es vuestra estructura? Es decir, tú estás como director de los centros, luego hay coordinadores de cada FP, o hay un director por FP, o sea, uno para TSEAS, otro para TASAF, o esos son los jefes de estudio que mencionabas, y luego los profesores. ¿Cómo es la estructura de TAFAD Madrid? Actualmente la estructura que tenemos está mi figura, y luego tenemos la figura del jefe de estudios, y luego tenemos jefes de departamento. Vale. Jefes de departamento o jefes de sección o jefe de nivel, como queramos llamarlo. Entonces tenemos esos jefes de departamento de grado superior, jefe de departamento de grado medio, jefe de departamento de la modalidad online, y luego ya se encuentra el equipo docente, y dentro del equipo docente hay una pequeña diferenciación entre, bueno, pues las personas que se encargan de desarrollar todas esas programaciones, temporalizaciones, contenidos, y el profesorado que también imparte esas asignaturas según que nos encargue de esa tarea. ¿Ese profesorado que tenéis vosotros en la FP se dedica 100% a estar con vosotros en el día a día, o trabaja, imagínate, en un centro, en un gimnasio y da clase en paralelo? ¿O tenéis los dos tipos? Nosotros, algo que nos gusta mucho en el perfil profesional es tener
formadores o educadores que estén inmersos dentro del sistema. En activo. Porque al final eso es lo que le va a dar un aprendizaje real al alumnado. De hecho, yo sigo en activo en la parte deportiva. Y eso es algo que nosotros intentamos también que los profesores lleven al día a día. Es decir, tener profesores que además de ser docentes en su jornada de mañana, en su jornada de tarde o en online, lo compaginen o tengan cierta relación con el mundo laboral, ya sean gimnasios, ya sean piscinas, ya sean clubes deportivos, porque al final esa es la forma de transmitir realmente al alumnado lo que está pasando en el día a día fuera. Entonces, a la pregunta que tú me haces, pues tenemos un porcentaje bastante alto de esos profesores que se encargan de la valorización de asignaturas, de la coordinación, etcétera, que están en el centro, se dedican al centro. Y luego es verdad que hay un porcentaje también muy alto pues, del profesorado, que es el profesorado adjunto del centro educativo, que, pues que además de impartir clase en el centro, lo compaginan con otras actividades. Yo estudié en universidad pública, pero a mí me gusta mojarme. Y creo que eso es una ventaja tremenda, porque yo lo he vivido y yo he hecho un máster en privada y he ido a la universidad pública. Y oye, la universidad pública tiene sus cosas buenas, pues como todas las cosas buenas, cosas malas. Pero mira, o sea, en la universidad pública hay muchísimos profesores que llevan ahí 50 años, macho, y que no tienen experiencia laboral y luego te vienen a hablar de marketing. Y joder, creo que este tipo de cosas, ¿no? Y por eso yo tenía especial ilusión de hacer este episodio de la AFP para trasladarlo, porque el volumen, como te decía, en Impulsing está creciendo una burrada y nos lo están pidiendo las empresas. Queremos chicos que estudien TAFAD, TESEAS, TESAF, bla, bla. Porque es que eso, que yo creo que esto que acabas de decir, yo creo que la gente fuera de la AFP no lo sabe. Que es como, por ejemplo, muchas veces decimos, ¿no? Nosotros trabajamos con muchísimas escuelas de posgrado especializadas en deporte. Y muchas veces les preguntas, oye, ¿cuál es el motivo por el que los alumnos van a estudiar a la Escuadra de Madrid, a Johan Cruyff Institute, a UAX Rafa Nadal, a UCAM Spanish Sports University? Y todos te dicen, porque los profesores son profesionales que trabajan en el sector. Eso muchas veces es lo que juega un papel fundamental en que el alumno acabe estudiando ahí. Y creo que este tema de la AFP, con todo lo que ha evolucionado estos 10 años, creo que nos compartas esto es o sea, acerca de verdad la realidad de, oye, es que te está dando clase a alguien que está trabajando. Oye, que luego tienes también a la persona que está solo también ahí, pero tienes ese mix, ¿no?, de profesorado que, por ejemplo, en la universidad pública la realidad es que no lo hay. No, al final es verdad que hay que ser... O en los colegios, ¿eh? Es que no son gente práctica. Hay que ser crítico ahí en ese sentido y es verdad que no es un profesorado que te encuentres por norma general en unos estudios universitarios y menos a nivel público. Y es verdad que al final, si queremos enseñar o transmitir a los alumnos lo que está pasando en el mundo laboral, es una necesidad. Es decir, tenemos que tener 100%. formadores y educadores que estén inmersos. Yo tengo claro desde el principio y además comparto el día a día con todo el equipo. Yo estoy en el centro el primero y me voy el último. Abro el centro y lo cierro todos los días. Nuestro mayor valor es el profesorado. O sea, es el equipo de profesores que tenemos con la capacidad que tiene y cómo entienden el sistema que nosotros queremos llevar a cabo e implantar dentro de lo que es la formación profesional. Es decir, pues está claro que si puedo estar al 100% trabajando de profesor, pues bueno, es algo que muchos es lo que quieren, pero a nosotros lo que nos gusta para el bien de los alumnos y para la formación de los alumnos es que aparte tú le des un valor añadido y le cuentes, por ejemplo, qué pasó el otro día en tu clase de natación o de matronatación. Problemas, quieren escuchar problemas. Y cómo solucionarlos. Entonces, es verdad que ese perfil en la universidad es mucho más reducido. Yo he tenido profesores muy buenos en la universidad y hay profesores con los que sigo teniendo relación. Y hay otros profesores pues que, bueno, al final... Yo siempre, lo que acabas de decir total, o sea, marcando la excepción de que... Pero es una excepción, yo por lo que he vivido, muy pequeña. Sí. La pública, ¿eh? Sí, la sí. universidad pública. Total. Y luego, esto, claro, cuando vosotros les trasladáis esto, me imagino que, claro, o sea, nos preguntamos muchas veces, ¿no? Te preguntaba al principio, Adrián, del episodio, ¿por qué está creciendo tanto la AFP? Con este tipo de cosas me respondes. Claro, al final. Si es tanto práctico, inserción laboral. Claro, otro tema es, ahora, nosotros eso, hablamos con muchos gimnasios, ha venido, como sabes, mucha gente al podcast de cadenas muy, muy conocidas. Nos expresan, oye, ¿cómo podemos hacer para, o sea, están teniendo un problema que, por ejemplo, en nuestra plataforma publican muchos empleos, publicas un empleo de gestión, de marketing, de ventas, se llena, fenomenal. Publicas un empleo de entrenador personal, ya empieza a haber mucho volumen.
pero publicas un empleo de monitor o técnico de actividades dirigidas y cuesta más. Y además, en lo que piden estas organizaciones, piden requisitos, estudiar artes y hasta y dicen, ¿cómo puedes? O sea, la paradoja que comentábamos antes muy brevemente, la paradoja es, la FP sigue creciendo el número de alumnos de TAFA, TESAF, TESAF, pero estas personas que estudian como vosotros luego no se van a trabajar eso de técnicos deportivos. ¿Dónde van a trabajar? ¿Qué es? ¿Emprenden? ¿O es que tienen otras necesidades? ¿O dónde están? El tema del emprendimiento es algo que pues, a día de hoy está muy en auge y es verdad que muchos terminan su FP y quieren iniciar su proyecto. Se lo montan por su cuenta. Eso es. Y quieren intentar darle forma a esa idea que tienen y que además nosotros trabajamos mucho en el centro para eso es, para que se desarrollen y, digamos, tengan unas ambiciones altas y tengan una capacidad de adaptarse a lo que les pueda venir en el futuro. Es verdad que a nivel de inserción se publican un mogollón de ofertas, hay un montón de posibilidades, pero como te decía anteriormente, luego ese paso al mercado laboral es algo que yo creo que es generacional también. Parece que cuesta un poco, es decir, se publican ofertas, hay algunas que tienen una aceptación muy alta, otras tienen una aceptación muy baja, y luego a la hora de llevar a cabo el proceso selectivo parece que es difícil enganchar a alguien que quiera estar en ese puesto de trabajo. Al final, yo lo que transmitiría es que mucha gente, sobre todo cuando acaba una FP, al final busca un trabajo que pueda compaginar con continuar con sus estudios, es decir, con unas medias jornadas, con unas jornadas en fines de semana o con algo que a ellos les cuadre. Entonces, es verdad que creo que esto es un punto de inflexión bastante importante para todas esas empresas o entidades que buscan captar estudiantes que acaban un grado superior, y es que tengan en consideración que muchos de estos estudiantes que están muy preparados lo que buscan es poderlo compaginar con unos estudios universitarios, con unos estudios de oposición incluso, porque es verdad que al final es algo que no podemos mirar hacia otro lado. Muchos estudiantes acaban su FP y estudian FP para luego hacer una oposición, y que les permita compaginar un poco ambas cosas. ¿Una oposición, por ejemplo, en qué? Por si nos puedes poner algún ejemplo. Bueno, pues actualmente la oposición a Policía Local, Policía Nacional, a Guardia Civil. ¿Y la oposición sin el grado superior no pueden presentarse? Bueno, depende un poquito de la convocatoria, ¿vale?, del BOE de cada año, pero sí que es verdad que con un grado superior, que a nivel educativo está por encima del bachillerato, tiene más opciones. Eso es. O sea, al final pueden entrar a esa oposición. E incluso en muchas luego tienen puntos dentro de la baremación para otro tipo de puestos. Sí, o sea, esto es oro, audiencia, esto es oro, porque esto, o sea, es que estas cosas queremos, al fin y al cabo, este podcast es un altavoz y bueno, lo que queremos es seguir impulsando. O sea, nuestro objetivo con Impulsion es que más gente venga a trabajar a la industria del deporte y ser esa red que canalice todas esas relaciones. Entonces, esto es muy interesante. También te quería preguntar para ti, ¿cuál es la principal diferencia entre CAFIT o TESEAS, TESAF? Tú que encima lo has vivido y ahora estás, digamos, que en el otro lado, ¿no? O fomentando el otro lado, sin decir que CAFIT es malo. No. Muchísimo menos. Son diferentes. Pero yo quiero entender sobre todo y que nuestra audiencia entienda la principal diferencia. Bueno, yo aquí siempre he sido, y esto también puede ser ahí conflictivo, muy creyente de tener muy claros los conceptos. A nivel de CAFIDE, que es la carrera, también hay que diferenciar lo que es el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física. Al final, la carrera es la carrera, pero el sitio donde lo estudias, al igual que la FP que te he transmitido de venir a estudiar con nosotros a un sitio muy especializado, es un factor diferenciador. CAFIDE es un concepto muy amplio, pero luego está el concepto INEF, Instituto Nacional de Educación Física, que no todos son Institutos Nacionales de Educación Física. Entonces, si nos centramos en lo que es el plan de estudios, la carrera, ¿qué es lo que diferencia? Principalmente, y no me voy a ir a la práctica por no ser repetitivo, la motivación y la implicación del profesorado. La motivación y la implicación del profesorado en el día a día y la aplicación práctica de las asignaturas al mundo real. Hemos estado en la universidad y realmente hay asignaturas que no tienen ninguna utilidad ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Yo soy muy creyente también de el que quiere información a día de hoy la tiene donde quiera.
Entonces, es verdad que esos planes de estudios universitarios hay que darles una vuelta, porque el que quiera aprender sobre sociología del deporte, que es una asignatura que a mí me encanta, lo puede aprender de otras muchas maneras. O el que quiera aprender de historia del deporte, que a lo mejor es una que a lo mejor no me encanta tanto, lo puede aprender en cualquier momento, pero no te va a aportar nada en el momento a nivel práctico que tú vayas a desarrollar o a desempeñar una actividad laboral. O sea, digamos que sería como el para qué, ¿no? Eso es. Ese para qué que la formación profesional, en este caso de todos los programas vinculados al deporte, te permite una aplicación práctica de, oye, voy a hacer esto, pero para esto. Eso es. Vale. Y te quería también preguntar, ahora que ya está acabando, bueno, ya acaba el curso, ¿qué consejo le das a los alumnos? Te voy a preguntar dos. A los consejos, o sea, un consejo que le das a los alumnos que empiezan con vosotros y a los alumnos que pasan a segundo. A los que Después de haber vivido tantos y tantas promociones, ¿no?, en estos 10 años. a los que vienen a estudiar con nosotros, A los de nuevas. a los de nuevas del grado medio, ¿vale? Que al final estos vienen de la ESO o de una prueba de acceso o de mucho tiempo sin estudiar o cosas así, que reseten y que vengan con una idea totalmente diferente a la educación que han tenido hasta el momento, porque va a cambiar todo. Va a cambiar todo. Va a cambiar el trato con el profesorado, va a cambiar su día a día, va a cambiar todo. Su motivación. Su motivación, la cercanía que van a tener o el trato que van a tener con sus compañeros, va a cambiar todo. A los que se inician en un grado superior y ya pasan por el grado medio, pues esos ya saben a lo que vienen y vienen con unas expectativas súper altas, porque además nosotros hacemos una jornada de conocimiento de esos ciclos. Y a los que vienen a grado superior desde bachillerato, les diría también que hay que cambiar el chip totalmente, que el bachillerato, y yo he pasado por bachillerato, no tiene nada que ver con lo que se van a encontrar cuando vengan. Entonces, les diría que vengan con una motivación muy alta y que vengan con ganas realmente de estrujar a los profesores en el buen sentido y de exprimir todo lo que ellos les pueden aportar. Y luego, los otros que me has dicho eran... Eran los que empiezan segundo ahora. Los que empiezan segundo. Bueno, al final, segundo es un curso complicado porque es verdad que cuando tú llegas al momento en el que sabes que es tu último año, pues aquí el pensamiento de los alumnos es muy diferente. Están los que, pues bueno, por X motivo pueden estar más o menos cansados, los que no se quieren ir porque han encontrado 100% su medio de desarrollo. Entonces yo sobre todo a los de segundo les diría que es el momento ideal y el momento perfecto para encontrar un buen sitio de prácticas y demostrar todo lo que valen y todo lo que han aprendido. ¿Notas mucho cambio en los alumnos que tú has tocado, que son, me imagino que muchos, en muchas promociones en estos 10 años? ¿Notas mucho cambio desde que entran hasta que se van? ¿Depende mucho del alumno? O, sobre todo en esa parte, ¿no?, que para mí mencionamos que es fundamental en cualquier persona, que es la motivación, que es lo que mueve todo. ¿Notas que hay gente que va a hacerlo porque sí y luego salen y son unos motivados? ¿O cómo es esa evolución que tú percibes? Es verdad que yo llevo sin dar clase con Claro, en el día a día, a lo mejor. En el día a día llevo sin dar clase, hago sustituciones entre las clases, pero llevo sin impartir clase como tal, pues 4 años. 4 años. ¿Cómo evoluciona ese alumno? Bueno, el periodo que yo he impartido clase, lo que más he notado en el alumno y lo que yo siempre les he intentado transmitir es ese hambre y esas ganas de ir a demostrar a ese sitio de prácticas todo lo que han aprendido. Entonces, ¿cómo evolucionan? Al final, yo lo que más noto es que hay un crecimiento y un desarrollo personal. La personalidad cambia totalmente cuando tú encuentras un sitio que te aporta lo que tú necesitas. Entonces, si tú encuentras ese sitio que a ti te está dando lo que tú quieres, que te aporta lo que estabas demandando, el mayor cambio que hay es a nivel personal. Entonces, alumnos que vienen, digamos, no voy a decir triste, pero sin saber muy bien qué hacer, cabizbajos, perdidos, y se van con una sonrisa cuando acaban, eso es porque ha habido una transformación interior. ¿Qué oportunidades, por cerrar, Adrián, qué oportunidades laborales recomiendas tú a alguien que estudie TESEAS, TESAF y TEGU? Mi recomendación siempre va a ser que hay que pasar por todos los puestos que se puedan y por todas las actividades laborales que se puedan para poder entender lo complejo que es el mundo laboral. Entonces, yo les diría que no se cierren ninguna puerta, que de la oferta laboral que pueda parecer más insignificante,
puede aparecer la oportunidad de sus vidas, si demuestran las capacidades que tienen. Lo he escuchado en muchos de los compañeros que han pasado por aquí, que al final, a día de hoy, y parece que hay que remarcarlo, la actitud es algo determinante. Sí, parece un tópico, pero es que es la pura La realidad. actitud, la predisposición y la motivación, las ganas y la capacidad de aprendizaje que tengas incluso cuando vas a trabajar. Es decir, cuando una persona se incorpora al mundo laboral, sigue aprendiendo. Sí. Y muchas veces parece que no, ya entramos a trabajar y es como que lo sabemos todo. No, ese es el momento en el que realmente vas a empezar a aprender. Entonces, la actitud tiene que ser su punto de partida. ¿Y vosotros un consejo que recomendáis desde Tafad Madrid para gente que quiera trabajar en el mundo del deporte? ¿Qué estudiar si quieres, ¿no? Porque al fin y al cabo también es un claim vuestro, ¿no? ¿Qué estudiar si quieres trabajar en el mundo del deporte? Pues cualquiera de vuestros programas en FP. Cualquiera de ellos les va a permitir trabajar y desarrollarse en el mundo laboral. La regulación y la ley deportiva es muy compleja y la ley de profesiones del deporte. Y bueno, hay algo que ya es complejo de inicio de comprender y es que cada comunidad autónoma tiene su regulación. Claro. Entonces, lo que aquí nos pueda valer para trabajar de una cosa, a lo mejor en Asturias, en Cataluña, en Galicia, en Murcia, es totalmente diferente. Con esto hay mucha controversia con el entrenamiento personal, con lo que es el entrenador personal. ¿Quién puede trabajar de entrenador personal? Claro. Yo ahí siempre respondo que en qué comunidad, que en qué condiciones y que bajo qué contexto. Porque al final es un charco muy grande que, pues depende cómo lo enfoques, puede tener una respuesta o puede tener otra. ¿Un alumno de TESAF puede trabajar de entrenador personal? A día de hoy, y esto es algo importante también que yo siempre intento transmitir, sobre todo en aquellos alumnos que tienen dudas de si TESEAS o TESAF, las salidas profesionales y las competencias que se adquieren te permiten trabajar de lo mismo, tanto de TESEAS como de TESAF. Es decir, aunque el plan de estudios sea diferente, tú puedes entrar al mercado laboral a trabajar de lo mismo, con la misma regulación y con una formación diferente. Entonces, el mayor punto de inflexión siempre nos viene con el tema de los entrenadores personales. Claro. El TESAF para ser entrenador personal. Está claro que el TESAF te da unas competencias para ser entrenador personal y que el Boletín Oficial del Estado, propiamente, es una de las características que te dice, pero luego cada comunidad autónoma regula de una manera. Esto al final hay que entender la ley, la norma, la regulación y es algo complejo que podemos compartir o no compartir. Pero también va mucho en función de la demanda que tiene cada comunidad y la gente que tiene formada. Entonces, claro, nosotros nos encontramos en Madrid. Madrid, Barcelona, Valencia van paralelo al resto en muchos sentidos. Entonces, yo les diría que estudien lo que más les guste, que se metan en el plan de estudios que a ellos crean que más les va a aportar algo, porque luego realmente se van a poder desarrollar en lo que ellos quieran. Adrián, muchísimas gracias. Vaya, pues eso, una pasada entender bien la FP especializada en el mundo del deporte, entender vuestro trabajo en Tafad Madrid con una persona que lleva tanto tiempo encima, casi desde el origen, ¿no?, de la escuela. Muchísimas gracias por haber venido a las Sports Talks de Impulsing y ya te digo, primer episodio de la FP, teníamos muchas ganas de trasladárselo a nuestra audiencia. Y oye, os seguiremos. Mucha suerte, bueno, ahora a descansar, ¿no?, en verano y mucha suerte con el nuevo curso. Bueno, ahora es el momento de preparar el siguiente curso. Bueno, preparar ahora casi. Que viene a cambiar, viene con un montón de cambios. Agradeceros a vosotros la invitación, el trabajo que estáis desarrollando y que esperemos que todo esto ayude a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan para seguir conociendo un poquito pues, todo lo que nos formación. Bueno, y tenéis también, que no se me olvide cerrar episodio de esta semana, tenéis un podcast también, que para toda la gente que esté interesada en el mundo de la FP y salidas profesionales, yo me he escuchado varios episodios, me he escuchado también algún tuyo para preparar todo esto y yo lo recomiendo también para todo el mundo de la FP o con interés en trabajar en el área de las actividades deportivas. Les invito personalmente a escuchar vuestro podcast, que a mí me encanta. Pues muchísimas gracias y ahí pueden encontrar un contenido de valor muy alto por gente muy especializada que se encuentra dentro del sector. Me alegra que hayas escuchado el podcast. Te diré que lo hice como preparación para este porque ¿Ah, sí? no quería venir sin haber hecho ningún podcast. Al final quería ponerme en situación y en ese canal van a poder encontrar pues, contenidos de gente muy especializada en... Las personas activas, ¿no? Eso es. En temas oncológicos, en temas psicológicos, en temas de entrenamiento personal. O sea, van a poder encontrar capítulos de todo tipo. Muy bien. Pues recordar que este episodio lo tenéis en nuestro canal de YouTube. Si nos queréis ver pues cenando o comiendo o pasando un ratito agradable y nos queréis ver las caras de Adrián y a mí.
Y para los que vayáis en el coche, pues eso, recordad que en todas las plataformas de audio, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, nos podéis escuchar. Todos los episodios, recordad que salen los martes, desde las 7 de la mañana están todos activos. Si queréis ver el tráiler, lo sacamos el lunes por la tarde-noche siempre. Y nada, muchas gracias por estar ahí. Suscribiros, por favor, sobre todo al canal de YouTube, que nos permite seguir trayendo a cracks como Adrián, ese empuje que nos dais, que lo hacemos todo esto con la máxima ilusión y para acercaros la realidad de profesionales del sector. Y una vez más, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Adrián, de nuevo. Y nos vemos la semana que viene.